para Yahvé, el pecado más tremendo es matar a tu hijo. En el vientre, como lo dice el libro de Sabiduría y Eclesiástico, y fuera del vientre. Ofrecerlo en sacrificio a los dioses es la abominación más grande de las abominaciones. Por eso, muy buenas noches, amigos. Por fin, acá estamos para entregar este gran video documental de una investigación de 3 meses sobre los sacrificios en la antigüedad, de los dioses del sacrificio, Moloch, Baal, Melkart. Y para eso vamos a introducirnos en una temática bastante difícil de tratar, que es el tema de la idolatría ligada con la abominación. La idolatría es abominación, y en hebreo abominación se dice tohebá, tohebá. Y la palabra tohebá significa pasar a tus hijos por el fuego, incinerar a tus hijos. Es decir, para Yahvé, el pecado más tremendo es matar a tu hijo. En el vientre, como lo dice el libro de Sabiduría y Eclesiástico, y fuera del vientre. Ofrecerlo en sacrificio a los dioses es la abominación más grande de las abominaciones. Por eso, para mencionar el pecado más tremendo, se utiliza la palabra que se utilizaba para los sacrificios de niños, tohebá. Y Yahvé va instalando en el pensamiento hebreo la idea de que la vida humana es sagrada, de que la vida humana tiene un valor intrínseco, inalienable, fruto de que el hombre fue creado directamente por Dios. En el seno del vientre me creaste y viste mis entrañas, dice el salmista. Entonces, entre este Dios que enseña que la vida es sagrada y los ídolos que tienen sed de sangre humana, va a surgir la tensión entre la idolatría y la fe verdadera, que no busca ofrendas ni sacrificios, sino piedad, justicia, misericordia, hacer justicia con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, con el pobre, ¿no? Bueno, en esta dialéctica Yahvé es el Dios de la vida, ¿no? El Dios que nos enseña que la vida humana es sagrada y que no se puede quitar la vida humana, ni en el vientre de la madre, ni fuera del vientre de la madre. Si nosotros viajamos, hacemos un viaje en la historia, vamos a encontrar en Tiro un templo al dios Melkart, que es la versión fenicia o cananea de Baal Hamón, que significa el hijo de Baal, ¿no? Y ellos, los fenicios, llegaron hasta España, en el estrecho de Gibraltar, y allí le hicieron un templo a el dios Melkart, ¿no? Los griegos, cuando llegaron a España, le dieron nombre de las columnas de Hércules, ¿no? También en honor al dios Cronos en Grecia, porque claro, Cronos es el tiempo que devora a sus hijos, ¿no? El tiempo engendra nuevos tiempos y se los va devorando, ¿no? Es decir, el futuro engendra el presente y se lo va devorando hacia el pasado, ¿no? Ese es Cronos, ¿no? Entonces, los griegos, cuando conocieron a Melkart, a Baal, a Moloch, dijeron, bueno, ese es Cronos, es el dios que se devora a la gente, que come niños, que come gente, que come a sus hijos, ¿no? En Roma este es el dios Saturno, ¿no? Porque evidentemente los dioses se van cargando de semántica en los diferentes lugares. En la ciudad de Cádiz, Melkart estuvo consagrado al templo de Heracles, ¿no? Culto centrado en el fuego sagrado de las ciudades, porque Melkart, Moloch, tienen como elemento central el fuego. Y bueno, ese dios en los cananeos es el dios Melech, el dios Melk, que significa rey, ¿no es cierto? Melkart, rey de la ciudad, patrono de Tiro, dios de los viajes marítimos y de la colonización, ¿no es cierto? Y de la navegación. Moloch
es el dios de los fenicios, de los cartagineses y de los sirios, de los viajantes, ¿no? Y bueno, en Grecia es Cronos, Saturno, ¿no? Plutarco cuenta que estos rituales a estos dioses del sacrificio se hacían con unos tambores que se llaman tofet, ¿no es cierto? Unos tambores que hacían de rituales, se colocaba al niño en la mano del dios, ese dios tenía una especie de palanca que le hacía los brazos para atrás, adentro el dios estaba ardiendo de fuego, caía el niño, ¿no es cierto?, y el tofet, los tambores sonaban para que las voces de los gritos de los niños no se escuchen, y los padres y las madres tenían prohibido llorar en ese momento, ¿no?, del sacrificio. Porque los ídolos son los dioses del cielo, son los dioses de la lluvia, de la vegetación. Ciudades que están cerca de los ríos van a tener siempre al dios ídolo que hace llover como un cómplice, como un aliado. En este sentido, estos dioses, al no creer en el valor ontológico de la vida humana, al no entender que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el soma, la carne, basar, el cuerpo es sagrado, siempre van a herir el cuerpo, lastimar, abortar, sacrificar, porque ellos creen que el hombre es alma pura y que ese alma, ¿no es cierto?, esa alma, una vez que el hombre muere, vuelve al cielo, al Dios del cielo. Y el elemento que hace al alma volver al cielo es el incineramiento, en los griegos el barquero, que es el que conduce el barco hasta el más allá, ¿no es cierto?, se quema el cuerpo para que el alma se libere, ¿no?, al Dios Asculapio, del que Sócrates dice: me he liberado en la muerte del cuerpo y le debo una gallina a Asculapio. Son dioses del cielo, como Zeus, ¿no es cierto? En cambio, los dioses semitas, ya desde Akenatón, pero también el dios Yahvé, el hebreo, son dioses de la carne, son dioses del cuerpo. Entienden que el hombre es basar, ¿no es cierto? Del polvo eres y al polvo volverás. El hombre está hecho del polvo de la tierra, la constitutivo del hombre es la carne, y no creen en la inmortalidad del alma, que es el Dios del cielo, sino que creen en la resurrección de la carne. ¿Sí? Son dioses donde en su ética no plantean la elevación del alma, sino darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, abrigar al desnudo, cobijar al extranjero, darle una barca al peregrino, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales de la vida humana, ¿no? Bien, y nosotros vamos a ver cómo el elemento del fuego es central en la estructura del pensamiento de los dioses del cielo, y Yahvé, que es un dios del desierto, es el dios de la tierra, ¿no? Es el dios que hace un pacto para darle de comer al pobre, como dice Isaías capítulo 1, ¿no? Yo no te pido sacrificios ni holocaustos, sino que hagas justicia con el pobre, que hagas misericordia con el menesteroso. Y bueno, esta disputa por el fuego va a ser, bueno, ¿cuál va a ser cuál dios se va a adueñar del fuego? El fuego sagrado de Yahvé, que es un dios del cuerpo, el que da de comer al pobre, o el dios Melkart, ¿no?, de los profetas de Baal. Entonces, este ritual al dios Moloch se llamaba el ritual Moloch, ¿no? Y se colocaban las vasijas, y las cenizas en vasijas, y se las enterraban en un lugar que se llamaba el Tofet, ¿no? El Tofet. Es un valle donde se enterraba, ¿no es cierto?, donde se arrojaba esa ceniza, ¿no? Vamos a leer Segunda de Reyes 23:10. Segunda de Reyes 23:10, y dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pase su hijo o su hija por fuego a Moloch, ¿no? A Moloch. Bien, esta idea de el hijo de Hinnom, Ben Hinnom, ¿no es cierto?, de ahí va a surgir la palabra Gehenón, y de ahí va a surgir
la palabra Gehenna. Jesucristo va a hablar mucho en el Nuevo Testamento de la Gehenna, ¿no es cierto? Y dice, arderán eternamente en el Gehenna. Bueno, el Gehenna es ese infierno donde arden las personas, ¿no? Hace alusión Jesucristo a que lo más parecido al infierno es lo que se hace al dios Moloch, ¿no? Ese sacrificio de quemar a los niños en pos de la lluvia, ¿no es cierto? En pos de que cesen las tormentas, los relámpagos, los truenos, los terremotos, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo se utiliza la palabra Tohebá para hablar de abominación, que es sacrificio de niños, aborto, y Jesucristo utiliza la misma palabra Gehinón, Gehenna, que es el valle donde se realizan estos actos abominables, para hacer una metáfora del infierno. Fíjense ustedes cómo se condena en el cristianismo, ¿no es cierto?, la muerte de los niños, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Jeremías 19:5, para ver cómo se da esta dialéctica. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino a mi pensamiento, dice Yahvé, ¿cierto? Dice, ustedes le sacrifican al dios Moloch, a Baal, y eso es algo que yo no les mandé, no fue un mandamiento mío, dice Yahvé. Y Jeremías 32:35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, de ahí viene Gehinón, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. ¿Ven? Moloch y Baal son lo mismo. Dice, edificaron lugares altos a Baal para sacrificar sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta Tohebá, esta abominación para hacer pecar a Judá. Miren qué interesante, ¿no? Cómo está condenando la muerte y la matanza y el genocidio de niños inocentes. Para Yahvé, esa es la abominación más grande, le da nombre al pecado. Una persona que mata a un niño por nacer o a un niño ya nacido. Y Jesucristo habla del infierno como el Gehenna, ese lugar donde se practica la abominación de matar y de quemar a los niños, ¿no es cierto? Es decir, Jesucristo toma la metáfora de la matanza de niños para decir, este es el infierno, esta es la metáfora de lo que es el infierno, ¿no? Por eso aquellos que promulgan estas cosas no están haciendo nada más y nada menos que sacrificar al dios Melkart, al dios Moloch, e instalar el infierno en la tierra, ¿no? Sirviendo a sus ídolos y siendo abominación a Yahvé. Y vamos a ver entonces un poco cómo se va edificando en la historia de los reyes de Jerusalén, yendo para adelante y para atrás, esta relación de abominación con Baal, ¿no es cierto? Vamos a leer Primera de Crónicas 21. Mas David estaba en Jerusalén, en el templo, descansando, y Joab batió a Rabá y la destruyó, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro. Es decir, David, que estaba descansando, llega a ese escenario donde acá Joab ya ha sido victorioso, toma la corona del rey de Rabá, ya vamos a ver quién es el rey de Rabá, ya recordemos cómo se dice rey en hebreo, ¿no? Melk, y la halló de peso de 1 talento de oro. Y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Bien, vamos a ver una cosa, entonces, ¿cuánto pesaba la corona del rey de Rabá? Pesaba 1 talento de oro, ¿no? Si ustedes buscan la información, yo les ruego que busquen ahora mismo
Si quieren, dejen de ver el video y pongan cuánto pesa un talento en aquella época, ¿sí? Y el peso del talento, del talantón, es de 34 kilos o 40 kilos. Ustedes se imaginan una corona en la cabeza de David de 40 kilos. ¿Qué clase de corona es esa? Que usaba un rey, una corona de 40 kilos. ¿Qué clase de rey era? Para eso vamos a ver Primera de Reyes 7:1. Dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. ¿No? En 13 años. Bien. ¿Cuánto medía la casa de Salomón? La casa de Salomón medía 990 metros cuadrados. Y la casa de Yahvé, 220 metros cuadrados. Ya vemos entonces para Salomón quién es más importante, si Yahvé o su casa, si la casa de Adonai, de Elohim, o la casa de Salomón. Vean la Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de la renta de cada año era 666. ¿Ese es el número de qué? ¿Con qué corona se ha coronado David? ¿A quién le ha edificado un templo Salomón? A Moloc. Y 666 es el número del demonio. Baal. ¿Sí? Es el número del tirano, de aquel que es capaz de hacer la abominación, el Tojebá más grande, que es matar a los niños. El número de la bestia, el anticristo. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc. Esto es Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Ídolo abominable, Tojebá, de los hijos de Amón, de Egipto. ¿Ah? Por eso le hizo un templo a Horus, el dios egipcio. Esto es muy claro. Le hizo un templo al dios Astarot, a Milcom, a Quemos, a Moloc, ¿no? Y ofrecían sacrificios. Salomón ofrecía sacrificios de niños al dios Moloc. Un dios muy sabio, ¿no? Los ídolos abominables exigen sacrificios a los niños, ¿no? Segunda de Reyes 23:10 dice, son muchos versículos, ¿no? Porque es un estudio bastante intenso. Asimismo profanó a Tofet. Tofet es el valle donde se quemaban los niños, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, ¿no? Y Segunda de Reyes 21:6 dice, y pasó su hijo por fuego en el reinado de Manasés, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e institutadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Jeremías 7:31. Vamos a ver lo que hacían los judíos, ¿no? Esto es lo que hacían los judíos, los hebreos. Y han edificado los lugares altos de Tofet. Tofet significa lugar alto, ¿no? Porque se creía que los dioses están en la montaña. Entonces siempre se edificaban lugares altos. Por eso Dios condena la edificación de la Torre de Babel, porque esa es la imagen de los ídolos. Los ídolos se honran en el monte, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloc, lo cual no les mandé ni vino a mi cabeza.
Segunda de Reyes 17:17. Segunda de Reyes 17:17. Dice: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira, ¿no? Hicieron toebá. Y 17:31 dice: los aveos hicieron a Nifás y a Tartac y a los Sefarvaim, quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Bueno, seguimos con la abominación, ¿sí? Segunda de Reyes 19:18 nos dice: y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Es decir, los dioses de Asiria, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, o sea, quemaron a los dioses, ¿no? Eso es por iniciativa de Dios. Tofel es el lugar cercano a Jerusalén, donde según el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban niños al dios Moloch, quemándolos vivos. Se cree que es el valle de Gehenna, Gehinnom, que es el infierno, ¿no? Segunda de Reyes 23:10, ¿qué nos dice? Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch. La práctica del sacrificio infantil fue prohibida por el rey Josías, ¿no? Levítico también lo prohíbe en Levítico 22. Segunda de Crónicas 3:4. Esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que están puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y los lugares asolados, ¿no es cierto? Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrando y desmenuzando la escultura y destruyendo todos los ídolos, que toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén. El valle entonces se convirtió en un vertedero donde se arrojaban animales muertos, basura y cadáveres. Todo el tiempo estaba ardiendo ese lugar, ¿no? Era una hoguera que se mantenía alejada para evitar las epidemias, ¿no? El nombre del Tofet viene de Tof. Tof significa tambor, era el tambor que se tocaba para que no se escuche el llanto de los niños, ¿no? El ruido de los tambores para ensordecer los llantos de los niños. Taf o Tof significa además quemar. Taf en hebreo significa quemar, porque el Tof, el tambor que, digamos que acalla el ruido de los niños que están en Taf, en el fuego. Molk significa sacrificio, ritual. Molech, ignominia, abominación. Milcom, Moloch, el culto de los amonitas en la región de Amam, en Jordania, que se fusiona con el de Baal en el Líbano. Acab se casa con Jezabel, princesa fenicia, rey del norte, y ahí surgen grandes abominaciones también, ¿no? Salomón le hace una estatua a Moloch en el valle de Gehinnom, en las afueras de Jerusalén, ¿no? En Gai Ben Hinnom, el valle del hijo de Hinnom, en Gehenna, ¿no? Segunda de Reyes 21:2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y 21:6 dice: y pasó a su hijo por fuego. En el reinado de Manasés se pasaba a los hijos por fuego, ¿no es cierto? Y en el 21:11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, ¿no? Y vamos a Segunda de Crónicas 33. En el reinado de Manasés, ¿qué es lo que pasaba?
de 12 años los ojos de Jehová, conforme a las Tohebá, abominaciones de las naciones que Yahvé había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos, Tofet, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Yahvé, de la cual había dicho Yahvé: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 años de la casa de Yahvé, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Quinom, y observaba los tiempos, y consultaba a agoreros, ¿no? En este contexto, el sacrificio de animales es un progreso con respecto al de niños, ¿no? Y el que escribió el Bereshit, el Génesis, estuvo muy al tanto de esta cuestión, ¿no? Por eso el sacerdotal introduce en la historia de Abraham la sustitución del niño Isaac por el cordero. Ahí hay un cambio de paradigma en el hebreo, donde Yahvé, que descubre el valor intrínseco de la vida humana, prohíbe los sacrificios humanos y promueve el sacrificio del cordero, que es la epifanía, la cristofanía de la muerte del Mesías, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cristianismo elevó el sacrificio de humanos, que es lo más abominable, a el rango de sagrado, ya que Yahvé sacrifica a su Hijo Jesucristo. Jesús es el Isaac que tuvo que morir, el Cordero Pascual, ¿no? Para eso vamos a leer Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? Esto que es lo más abominable, Dios lo convirtió en lo más santo, que es el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, ¿no? Mateo 12:42 nos dice Jesús: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero he aquí, hay alguien que es más que Salomón. En el contexto de la expulsión de demonios, ¿no es cierto? Lucas 1:31 es más claro todavía, porque Lucas dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús, ¿no es cierto? Esa concepción de Jesucristo, ¿no es cierto?, nos viene a mostrar a nosotros que Jesucristo es superior a Salomón, porque Salomón y Jesucristo nació para edificar y consagrar de una vez por todas el valor de la vida humana, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en Lucas 11:31, esta metáfora de lo que les venía diciendo. 11:31 dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, ¿no? Que es obviamente Jesucristo, ¿no? Bueno, hay muchos historiadores que estatua metálica de Baal Hamón, donde se sacrificaban niños, ¿no es cierto? Agatocles, tirano de Siracusa, en el 310, sitia Cartago. Los cartagineses ven la ira de los dioses que estaba sobre ellos por haber dejado de sacrificar niños. Diodoro dice: creyeron que el dios les era hostil. En efecto, aquellos que antes sacrificaban a este dios, los mejores de sus hijos, se habían dedicado a comprar secretamente niños esclavos que alimentaban y después se enviaban al sacrificio. En lugar de los hijos de ellos, sacrificaban esclavos, ¿no es cierto? Se investigó y se descubrió que muchos niños inmolados fueron sacrificados en lugar de otros. Considerando esto y viendo al enemigo, les invadió un temor religioso con el deseo de reparar su error,
eligieron a 200 de sus mejores hijos y los sacrificaron en nombre del Estado. Luego de la victoria contra Agástocles, sacrificaron a otros prisioneros más, y cuando los romanos llegaron a Cartago, prohibieron estos holocaustos y la pena de muerte por crucifixión se daba a aquellos que practicaban sacrificio de niños, ¿no? Los sacrificios, como les dije, se hacían en el Tofel, y así se llama, ¿no? Dicen entonces, el beneficiado es siempre el niño, del cual Dios le pide la vida, en cambio del cual, aliento por aliento, sangre por sangre, vida por vida, se contentó con un cordero como sustituto de la vida del niño. Gustave Flaubert, del cual Sartre escribió mucho, en su novela Salammbô, dice: el gran ídolo, a los pies arde la hoguera sagrada, esperaba el sacrificio de los niños condenados a morir, que estaban en los brazos de sus padres, envueltos en velos negros. El gran sacerdote de Moloch recogía uno por uno a los niños, mientras el coro de sacerdotes entonaba un himno sagrado. Aunque su voz se perdía en la explosión del tofet, de los instrumentos musicales que sonaban fuertemente para ahogar el grito de los niños. Jehová va enseñando el valor intrínseco de la vida humana. En Génesis 9:6 dice: el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces el cristianismo y la filosofía griega nos enseñan el valor de la vida humana, el valor intrínseco de la vida humana. Si quieren hacer un curso de filosofía sobre el valor de la vida humana, filosófico y religioso, no vacilen en escribir a curso filosofía jcr@gmail.com, o me buscan en Facebook como Jonathan Gustavo Ramos, pero curso filosofía jcr@gmail.com. El gran faro de la muerte en Ur, un enterramiento ritual en el 2700 a.C., nos da cuenta de 68 mujeres y 6 varones sacrificados en Egipto, en Abidos, al sur de Egipto, el centro al culto de Osiris, el dios del inframundo. También se sacrificaba personas, ¿no? En Segunda de Reyes 3:27 se nos dice así. Segunda de Reyes 3:27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron de su tierra, ¿no? Ven como muchos reyes también, ¿no? Ezequiel 20:26, veamos cómo condena todo esto. Ezequiel 20:26, por el valor intrínseco de la vida. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahvé, ¿no? Jeremías 20:26 condena también todo esto. He prohibido todo sacrificio y toda condena y pasar por fuego a los niños, ¿no? Que tiene que ver con esa prohibición de que la vida humana es sagrada desde la concepción. Claro, lo que pasa es que en el mundo antiguo la gente no sabía que los terremotos se dan por placas tectónicas que se mueven, o el exceso de lluvias es un fenómeno climatológico como el fenómeno del Niño. Por cada cataclismo se muere gente por la furia del Dios. Es decir, si por un terremoto se muere gente, por un maremoto se muere gente. Si este Dios mata a gente en terremotos es porque quiere sacrificios humanos, quiere sangre humana. Entonces nos adelantamos, organizamos los sacrificios y los ofrecemos planificadamente para que ese Dios no se enfade, ¿no? Segunda de Reyes 3:27.
Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto. El rey de Mesha de Moab, ¿no? Isaías 57:4. ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En el valle de Bamaj. Bamaj significa lugar alto, ¿no? El lomo, el lugar alto. Y esto lo dice Deuteronomio 33:29, el tema de los lugares. Entonces, vemos ahí claramente cómo se va condenando, ¿no? Todo esto de el sacrificio de niño en los altares, ¿no? En el Tofet, en el Bamaj, en los lugares altos, ¿no? La palabra subir o elevar o quemar significa olaj, alaj, ¿no? Que significa olor. Sacrificar significa transmitir olor grato al cielo, ¿no? En cambio, Isaías 1:11 les dice a aquellos que hacen sacrificios, a aquellos que matan a sus hijos en sacrificio, a aquellos que no valoran la vida humana, dicen: ¿para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, la rectitud, al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego, dice Yahvé. Y Amós 5:24 dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais al tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis, ¿no? Porque el becerro de oro que hicieron los judíos es el becerro de Moloch, ¿no? El becerro que hicieron los judíos en el Éxodo tiene que ver con Moloch, justamente, ¿no? Eso es lo que nos revela un poco todo esto. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, ¿no? Ofrendas de paz. Esto es Éxodo 20:22 en adelante, ¿no? Pero vemos cómo hay una condena explícita al sacrificio de niños, a la muerte de niños, porque Yahvé enseña el valor de cada vida humana, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que cuando nosotros le quitamos valor a la vida humana, estamos siguiendo a ídolos. Cuando nosotros respetamos el valor de la vida humana desde la concepción, nosotros estamos adorando a Yahvé, que es el Dios de la vida, que es el Dios que nos enseña el valor intrínseco de la vida humana, ¿sí? Bueno, nosotros estamos muy interesados en transmitir estos principios y valores, el respeto a la libertad, a la dignidad humana, a la vida, ¿no es cierto? Los derechos naturales del hombre, que no tienen nada que ver con el progresismo que está sembrando la cultura de la muerte. Así que para eso nosotros los invitamos a hacer el curso electrónico cursofilosofia@gmail.com,
Acá vemos cómo Yahvé nos está enseñando el valor intrínseco de la vida. Nosotros podemos descubrir el valor de la vida humana por la filosofía, autónomamente, y por la religión. Pero si usamos la fe y la razón juntas, somos invencibles, porque lo dice el Papa Juan Pablo II en esta encíclica llamada Fides et Ratio. Y comienza el Papa Juan Pablo II esta encíclica de esta manera: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerlo a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Curso Filosofía jcr@gmail.com. Les mando un abrazo grande, los espero pronto para más filosofía y para más humanismo cristiano, que son los principios que deseamos transmitir. Les mando un abrazo grande, gracias por estar conmigo, a suscribirse, a ver más videos, a compartirlos, y si quieren colaborar conmigo, por favor, ahí en la descripción les dejamos el link de Patreon, de PayPal, para que puedan comunicarse y colaborar con nosotros.